Anoche le informé que la ayuda para los damnificados por el desbordamiento del río Tula en Hidalgo llega a cuentagotas. El pasado 6 de septiembre, aquí lo estuvimos informando, Tula se inundó debido a las fuertes lluvias, pero también debido al desagüe de presas. 17 personas murieron de una forma absurda. Eran pacientes que se encontraban en la planta baja de una clínica del IMSS. Los avisos, en un desastre de comunicación entre autoridades, no llegaron a tiempo y estas personas perdieron inútilmente la vida. Bueno, esta noche se encuentra aquí en el estudio del financiero Bloomberg el empresario Noé Paredes. Es empresario, es emprendedor, pero también es activista social. Y te agradezco mucho, Noé, que estés con nosotros para platicar de este desastre humano, de este desastre ecológico y de la corrupción que rodea la tragedia del río Tula y de Tula, de la ciudad de Tula, después de estos acontecimientos. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias a ti, Guillermo, por la oportunidad y gracias en nombre de los tulenses. ¿Qué está pasando ahí? Pues, como bien tú lo dices, corrupción y responsabilidad. Esto tiene muchos años, casi 50 años, que nos avientan a la ciudad de Tula el drenaje de la Ciudad de México, del Estado de México, y ahora se combinó la inauguración del TEO, de otro túnel, y las lluvias, más pensamos un manejo irresponsable. Afortunadamente el gobierno ya anunció que la Fiscalía va a investigar la posible responsabilidad de algunos funcionarios, porque pensamos que no se actuó de manera oportuna y que no se avisó a la población, y como bien comentas, pues 17 muertos asfixiados en el IMSS de Tula. Cuando hay un exceso de lluvias, se tienen que desfogar las presas y las presas desembocan en ríos. Y a veces se toman decisiones, en este caso para no inundar partes del Valle de México, se decide inundar Tula. Y eso es gestión de aguas que ocurre comúnmente. El tema es cómo se hace esa gestión, con oportunidad y con responsabilidad o con omisiones que causan muertes. Sí, y bueno, las omisiones comienzan porque las obras no se terminan en Tula. El gobierno argumenta que un grupo de ambientalistas detuvo las obras de encauzamiento del río, de desasolve de ríos, presas, y en el año 16-17 se detienen las obras. Lo curioso es que el avance que reportan las constructoras es de cercano del 70%, pero el avance real es del 10%. Es decir, parece que hay un fraude en las obras que se realizaron, que no se realizaron en el río Tula, y que como consecuencia hoy pues tenemos el desbordamiento del río el pasado 5 y 6 de septiembre. Pero además, Guillermo, Tula vive en una cloaca, en una terrible problema de contaminación en el suelo, en el aire y en el agua. Hay una cantidad de cáncer en esta región terrible, los mantos freáticos están contaminados. Todo esto está documentado. El propio gobierno ha declarado a Tula como una zona de catástrofe ecológica, pero no hay inversión. Es decir, los diputados otra vez en el presupuesto 2022 no le asignan un presupuesto adicional a Tula, no solo para el asunto del desbordamiento del río, sino para empezar a gestionar contra este crimen ecológico que se comete en Tula. Voy a hacer una expresión que va a sonar muy desagradable, pero que va a ser muy descriptiva. Hemos convertido desde el Valle de México a Tula en el excusado del Valle de México. Y creo que no es exagerado decirlo, Noé. No, es el excusado del Valle de México. Y más grave aún, ahora no solo son aguas residuales humanas, digamos, sino ahora tenemos todos los residuos de la zona industrial del Estado de México. Entonces, ahora no solo recibimos el drenaje, sino recibimos las aguas residuales industriales del Estado de México. Y esto está causando en Tula verdaderamente un problema terrible de salud, de
vamos, es inhumano las condiciones en las que vive la gente ahí. Y por eso te agradezco a ti muchísimo, a esta casa, por supuesto al señor Arroyo, que nos den la oportunidad de que México conozca la catástrofe económica también que se vive hoy en Tula, porque hay 30,000 damnificados, se dañó el comercio de Tula, la gente no hay economía en Tula, no hay apoyos. 60 días después le dieron a la gente 10,000 pesos, a algunos, no a todos. Y una base de colchón sin colchón. Y una base de colchón sin colchón. Lo reportábamos anoche. Ayer. Y esto pienso que no es justo, pienso que los diputados en la Cámara deben de asignarle un presupuesto a Tula para este tema de manera urgente y por supuesto en coordinación con el gobierno del Estado, con el gobierno municipal, empezar las obras ya de manera inmediata porque si no nos va a volver a pasar esto en las próximas temporadas de lluvias. Déjame resumir, en la tragedia hay omisión de autoridades, irresponsabilidad de autoridades que está en proceso de investigación y que debería llevar a sanciones hacia quien por omisión o por comisión provocó que 17 personas se murieran y que no se tomaran las medidas adecuadas para evacuar a la población y evitar la tragedia que ocurrió. Esa es una parte. La otra parte es la falta de inversiones suficientes para que si los desfogues se hacen desde el Valle de México hacia Tula, Tula reciba los apoyos económicos suficientes para concluir las obras necesarias a fin de no ser el excusado del Valle de México. Y 3, los apoyos post-tragedia para las personas afectadas, que son muchas y que se encuentran en una condición muy grave, Noé. Es correcto, y yo sumaría una cuarta, y es el tema de todas estas aguas residuales se usan para regar más o menos 100,000 hectáreas. Y hay que hacer un trabajo con estos agricultores para perfeccionar los sistemas de riego, porque si tratamos las aguas del DF, entonces va a faltar agua para estos agricultores. Entonces hay que implementar un programa con ellos y pensar en otros métodos de riego más eficientes. Pensar también en eficientar el uso del agua. Es terrible lo que pasa, Guillermo, que en una ciudad tan contaminada como Tula, la refinería siga consumiendo agua cruda en lugar de agua tratada. Y usar esta agua cruda para el consumo humano o para una generación de economía de otro tipo de agricultura, pero la siguen consumiendo en la refinería en lugar de tratar el agua y consumir agua tratada. Entonces, hay que implementar una serie de políticas públicas, económicas, ambientales, de seguridad y claramente hay que ver el asunto de la corrupción porque alguien o algunos tomaron el dinero que se debió haber aplicado en estas obras e irresponsablemente ahora inundan a Tula. Sí, hay que romper vicios y hay que romper inercias. Y hay que quebrar la corrupción, que nos dicen que ya se acabó, pero pues no. Sí, está vigente, lo estamos viendo, lo están sufriendo los habitantes de Tula. 30,000 damnificados y muchos, por supuesto, de ellos son comerciantes y pues la ciudad está devastada, verdaderamente devastada. Noé Paredes, habrá quien se pregunte por qué estás aquí, eres un empresario, que tienes una empresa exitosa, eres un emprendedor exitoso en Hidalgo, pero también eres un luchador social, tienes esa vocación. Nosotros fundamos una acción que se llama Unidos por Tula, precisamente para luchar contra actos de corrupción, para la aplicación eficiente de los recursos públicos, para ayudar, porque nosotros pensamos que la sociedad, los empresarios también somos responsables y tenemos la obligación de participar, de ayudar, de colaborar, pero también de señalar y de acompañar a los servidores públicos a que se hagan mejores cosas, que se hagan de manera más empática con la sociedad. Y es lo que estamos tratando de hacer. Quiero mucho a Tula, ahí nací, de ahí es mi familia y yo esperaría otro futuro para Tula y para los tulenses, por supuesto. Es una vocación, no tienes necesidad, eres exitoso, te va bien, tú tienes una vida resuelta, pero Tula no. Tula y no. De eso se trata lo que nos vienes a platicar esta noche. Se trata de que seamos todos más responsables y eso es lo que estoy tratando de hacer de manera personal con la asociación, con nuestra empresa, con mi familia,
con mis hijos, ¿no? Y así creo que podemos generar mejores inercias para este país, por supuesto. Así me lo platicó Noé cuando me propuso venir al programa y te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para estar aquí. Y queda este mensaje. La verdad es que ahorita hay una emergencia en Tula. La verdad también es que cuando pasa una tragedia, todos aparecen en las primeras fotos y en las primeras imágenes, pero cuando se van las cámaras, todo el mundo desaparece y ya nadie se hace responsable. Y hay una situación de extrema gravedad en Tula que hoy Noé Paredes nos viene a poner en el radar para que no nos olvidemos. Esa es la intención. Y muchas gracias nuevamente, Guillermo. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Noé Paredes, y un llamado al gobierno federal, al gobierno estatal, al gobierno municipal, a todos aquellos que se comprometieron a sacar la cara y apoyar a la recuperación de Tula y que simple y sencillamente no han cumplido su palabra. Gracias, Noé. Gracias a ti. Seguimos en contacto. Buenas noches. Buenas noches, muy amable. Enseguida llega el árbol de Navidad.